Dios le bendiga, amados hermanos. Aquí estamos, amados hermanos, para compartir un nuevo estudio con ustedes. Bendiciones, santo es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios. Su amado hermano Octavio Díaz le envía un fuerte abrazo y un saludo desde acá, desde Nueva York, para compartir con ustedes este estudio que el Señor me ha dado. Vamos a estudiar en este estudio, en el Nuevo Testamento, allá a la altura de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Vaya para que usted vaya abriendo su Biblia y se ponga en sintonía con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para ver lo que Dios nos va a hablar en esta tarde. Vamos a estar, amados hermanos, dando unos anuncios a esa audiencia que me están escribiendo desde Trenton, Arlington, me están también escribiendo en New Jersey, algunos hermanos acá en Nueva York, en Brooklyn, en el Bronx, en Manhattan, acá en el Alto Manhattan. Bendiciones para esa amada audiencia, un fuerte abrazo para ustedes, amados hermanos. Mi oraciones siempre lo llevo a ustedes para que Dios los guarde, Dios los proteja y Dios los bendiga. Bendito sea el nombre de Dios. Todos, amados hermanos, necesitamos la oración uno por el otro. Eso es un mandato que la Sagrada Escritura nos estimula y nos invita, que oremos uno por los otros, hermanos. Todos la necesitamos, la oración. Bendito sea el nombre de Dios. Así, hermanos, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestra Biblia. Primeramente vamos a anunciar, como le dije a ustedes, a esa audiencia que me siguen en Centroamérica, Suramérica, el Caribe, allá en Colombia. Dios le bendiga a esos hermanos. En República Dominicana también. Allá les envío un fuerte abrazo a mi hermano Domingo en Arlington. Bendiciones para ti y tu familia, hermano Domingo. Alabado sea el nombre de Dios. Así, hermanos, que sin más preámbulo vamos a irnos en el Nuevo Testamento, allá en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a estar estudiando en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a estar haciendo un resumen de esos 9 versículos. Bendito es el nombre de Dios. Así, hermanos, vamos a hacer una oración antes de comenzar este estudio. Vamos a elevar una oración a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, para que ustedes también estén siguiéndome en esta oración. Padre celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos y te alabamos y te glorificamos, Señor. Mira, Padre, esa audiencia te la presento, Padre. Tú conoces las necesidades, Señor. Ayúdalos, Señor. Bendícelos, Padre, a ellos y a sus familias, Padre celestial. En el nombre de Jesús también te pido, Padre celestial, que me quite a mí, Padre, y pase un carbón encendido por mi labio y te ponga tu Santo Espíritu a través de mí y que hable, Padre, en el nombre de Jesús. Ya te lo pido. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, por tu generosidad y por tu bondad, Padre celestial. Alabado sea el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios. Así, más hermanos, vamos a darle lectura en el capítulo 1. Del capítulo 1, versículo 1. Un saludo, amados hermanos, a mi pastor José Ortiz, a su esposa Aida Ortiz y a esa amada congregación de Jehová Jireh. Un fuerte abrazo y un saludo desde acá. Les extraño, amados hermanos, le amo en el amor de Cristo a todos ustedes. Bendito sea el nombre de Dios. Así, amados hermanos, vamos vamos a darle lectura a la Sagrada Escritura, el capítulo 1, versículos 1. Vamos a ver lo que el apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, nos habla a nosotros en esta carta. Dice así las palabras: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, dice así la palabra, Pedro, apóstol de Jesucristo. Vemos aquí que el apóstol Pedro se identifica a sus lectores y le dice Pedro, apóstol, se identifica como un apóstol. Jesucristo, el apóstol Pedro fue uno de los 12 apóstoles, fue uno de los hombres que para mí fue uno de los primeros líderes de los 12 apóstoles, porque siempre estaba, amados hermanos, ahí al lado del Señor, y estaba dispuesto para ayudar al Señor en el ministerio y para bendecir a los demás, amados hermanos. El apóstol Pedro nos mostró a nosotros que amaba al Señor, aunque lo negó 3 veces, amados hermanos, pero porque tú le has negado al Señor en unas palabras, en una actitud o algo, a eso quiere decir que tú no amas a Dios. El apóstol Pedro amaba al Señor y desobedeció en 3 ocasiones. Esto lo negó al Señor, eso es desobedecer, pero aún así el Señor lo amaba a Pedro, y también Pedro amaba al Señor. Alabado es tu nombre, y amaba la obra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Y el apóstol Pedro, amados hermanos, se identifica con los
expatriados con la iglesia, amados hermanos. En los primeros 50 años la iglesia, amados hermanos, tuvo que salir de Jerusalén a predicar la palabra y tuvieron que expandirse para diferentes lugares, para Damasco, Grecia, y se fueron, amados hermanos, a Siria, y se fueron a Turquía, y anduvieron predicando la palabra por todo Medio Oriente. Alabado sea el nombre de Dios. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en su primer versículo: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Más o menos, aquí vemos que el apóstol Pedro menciona 5 regiones, y esas regiones, más o menos, que el apóstol Pedro menciona están en Turquía. Alabado sea tu nombre. Así, amados hermanos, que el apóstol Pedro se identifica con los elegidos, y el versículo 2 dice así: elegidos según la presencia de Dios para obedecer, para Padre en santificación, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sea multiplicada. Esa es la bendición, las oraciones que el apóstol Pedro ora por estos hermanos, alabado tu nombre, que sabe que estos hermanos, amados hermanos, estaban pasando por dificultades grandes, la lucha y la batalla y los conflictos tenían, porque están, amados hermanos, el cristiano cuando sale a predicar, estamos en un mundo hostia, amados hermanos. Aquí, amados hermanos, se levantan los enemigos. Usted sale a hablar de la palabra de Dios, inmediatamente la gente, los hermanos, como que le molesta que usted predique la palabra en la calle, como que le molesta algo, pero es el enemigo, más hermanos, que lo incita a cogerle odio a los que predicamos las palabras. Bendito tu nombre. Y el apóstol Pedro estaba orando, por estos hermanos que andaban también igual que él, Padre, porque el apóstol Pedro sabía el sufrimiento de la iglesia primitiva en ese entonces, los primeros 50 años, después de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí vemos, más hermanos, que Pedro le está hablando de la resurrección a ellos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así, vamos, hermanos, nosotros también vamos, hermanos, esa promesa nos la da la sagrada palabra de Dios, que también nos promete a nosotros que vamos, hermanos, a renacer, vamos a nacer de nuevo, vamos, hermanos, después de la muerte vamos a nacer en nuestro Señor Jesucristo, alabado tu nombre, vamos a resucitar en el Señor. Y el versículo 4 dice así: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí está hablando, más hermanos, de la promesa que las palabras de Dios nos da a nosotros. El apóstol Pedro, está compartiendo esta bendición, esta promesa con la iglesia que estaba dispersada, con la iglesia que estaba expatriada, andando de naciones en naciones predicando. Pero el apóstol Pablo lo está estimulándolo a ellos. Bendito sea tu nombre. Y así la palabra, más en este estudio que vamos a estar hablaremos de las cartas del apóstol Pedro, más o menos en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 9. Esta carta de Pedro se enfoca en el pueblo de Dios, más hermanos, y la esperanza, tal esperanza no se basa en nuestra circunstancia, en el mundo que nos rodea, ¿no? O sea, más hermanos, la esperanza que nosotros estamos esperando no se basa en la circunstancia que nos rodea en este mundo, más hermanos, que nos rodea alrededor del mundo. Nuestra esperanza se basa en nuestra fe en la palabra de Dios, en Cristo Jesús y su promesa. Esa es la esperanza que tenemos en las promesas que Dios nos ha dejado a nosotros, que nos ha dejado, y la encontramos en su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. En las palabras de Dios, encontramos en la palabra de Dios esas promesas, esa maravillosa promesa que Dios nos ha prometido, mis hermanos. Cuando estamos firmemente arraigados en estas cosas, nuestra esperanza es segura, amados hermanos. Cuando estamos enfocados en el Señor, cuando estamos mirando a Cristo Jesús, amados hermanos, esa esperanza está, amados hermanos, arraigada en el Señor. No hay nada de malo en
en esperar cosas buenas, mis hermanos. Usted que esté esperando una bendición, mis hermanos, no es nada malo. Una bendición material que usted la reciba, también que venga de parte de Dios, mis hermanos. No una bendición que venga de parte del mundo, mis hermanos, para hacerle daño a usted en su vida espiritual. Una bendición de parte del Señor no es nada malo que venga y esa bendición no la reciba en esta vida, pero nuestra máxima esperanza está en Jesucristo, mis hermanos. Esa es la verdadera esperanza que nosotros esperamos en nuestro Señor Jesucristo y en el plan que tiene para nosotros, para la eternidad, en la eternidad, mis hermanos. Alabado tu nombre. Si ha dicho que la pérdida, oiga eso, ponga atención a esto, mis hermanos. Si ha dicho que la pérdida de la esperanza, oiga eso, mis hermanos. Abraza tu esperanza, mis hermanos. Agarra esa esperanza que tú estás esperando, que te va a ir con el Señor, que te va a salvar tu alma, mis hermanos. Abrázala, no la suelte. Bendito sea tu nombre. Oiga eso, es peor. Usted pierde la esperanza, mis hermanos, es peor que las pérdidas de una extremidad de su cuerpo. La definición bíblica de esperanza, sin embargo, es diferente, mis hermanos. Como lo expresó un escritor en una ocasión, la esperanza bíblica es menos. Y yo espero, nosotros esperamos la salvación de nuestra alma. Yo espero a nuestro Señor Jesucristo que viene por mí. Yo espero que el Señor va a llamarme para la vida eterna. Esa es mi esperanza, que el Señor va en una ocasión, ese día llegará, que el Señor a mí me va a llamar y te va a llamar a ti para la vida eterna. Bendito sea tu nombre. Y más, yo sé que el Señor me va a llamar. Bendito sea tu nombre. Esa es la firmeza de la salvación que tenemos, que nos proporciona esa esperanza y confianza para la eternidad, amados hermanos. También influye, es como vivimos en cada día, amados hermanos. Usted tiene, amados hermanos, que cada día usted tiene que vivir como si fuera el último día de su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Usted cada día que Dios le da a usted es como el último día que Dios te está dando. Alabado sea su nombre. Mantenernos íntegros y sinceros y fielmente a la misericordia de Dios, nosotros apelando. Rechacemos la vida sin esperanza. Rechacemos la vida sin esperanza. En cambio, abracemos la vida, amados hermanos, llena de esperanza que Jesucristo ofrece a cada creyente. Bendito sea el nombre de Dios. La salvación el Señor nos la ha ofrecido y la tenemos como una esperanza segura, amados hermanos. Aquí vemos al apóstol Pedro, mis hermanos, que le dice a la iglesia, a sus lectores, que le está predicando, le está dando, y a usted también nos está hablando el apóstol Pedro, nos está diciendo que nos alegremos en el sufrimiento. Algo, amados hermanos, usted dice, oye, pero esto suena raro, que si usted está sufriendo, que usted se alegre. Si en la vida espiritual, amados, ahí no hay lógica, amados hermanos. Porque usted dice, oye, pero esto no es lógico, que usted va a estar enfermo y usted se va a estar alegrando, que usted va a estar sufriendo y que usted va a estar alegre. Pero si nos montamos en la lógica espiritual, amados hermanos, sí, amados hermanos, el sufrimiento, amados hermanos, va a existir en nuestra vida, de una manera u otra, el sufrimiento va a llegar, y por eso que tenemos que alegrarnos, amados hermanos, en medio del sufrimiento, darle la honra y la gloria a Dios, para que Dios nos dé fortaleza, para soportar el sufrimiento. Dice que el sufrimiento es inestable, amados hermanos. No hay una persona en la vida, amados hermanos, que no haya sufrido, bendito sea su nombre, en esta vida, amados hermanos. Todos los seres humanos, perdón, amados hermanos, voy a tomar un poquito de agua. Gracias. En esta vida, amados hermanos, todos los seres humanos han pasado por el sufrimiento, por una pérdida. Alabado tu nombre. O sea que es inevitable decir que usted no va a sufrir en esta vida. Todos los seres humanos experimentamos y hemos experimentado dolor físico, que le duele un pie, que le duele la espalda, que le duelen los hombros, que le duele el cuello, que le duele acá la cabeza. De una manera u otra vamos a sufrir físicamente en esta vida, hermanos. Dice que todos hemos experimentado dolor físico en nuestro cuerpo, más hermanos. Si usted dice que usted nunca, aún hasta los niños, más hermanos, puede tener un cólico por la misma leche que está tomando recién nacido y siente dolores estomacales, más hermanos, para que usted vea que físicamente todos los seres humanos pasamos por sufrimiento de dolores en el cuerpo físico. Alabado tu nombre. Dice que por lesiones o enfermedades usted se puede romper un brazo, se puede romper un pie. Alabado sea el nombre de Dios, que nunca pase en su vida. Pero si usted
se rompa un brazo o se rompa un pie, como en el caso mío, que yo he tenido fractura en mi cuerpo, yo conozco, he experimentado los dolores físicos, amados hermanos. También experimentamos dolores físicos y emocionales. Aquello que hemos tenido, la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre, la pérdida de un pariente, de un amigo, de un hermano, amados hermanos, en la fe, que se ha ido con el Señor, también nosotros lo sentimos como seres humanos. Porque dice por ahí, amados hermanos, algunos, que el evangélico no sufre. Sí, amados hermanos, somos seres humanos. Si usted me pellizca, amados hermanos, yo voy a sentir el dolor. Si usted le hace así en su frente, usted va a sentir la sensación de dolor en su frente. Todos los seres humanos, amados hermanos, pasamos por lucha, pasamos por pruebas y pasamos por sufrimiento en esta vida, bendito, de una manera u otra. Por la pérdida de un ser querido, puede ser, amados hermanos, o por la traición de un amigo, por la traición de un pariente, por la traición de un cónyuge que traiciona a su cónyuge. También, mis hermanos, esos son dolores físicos que las personas experimentamos. O por un buen amigo, mis hermanos, que usted pierda. También usted sufre la pérdida de un buen amigo. O otra vez nuestro sufrimiento es por causa de Cristo. O sea, también, mis hermanos, sufrimos, mis hermanos, por la causa espiritual, por la causa de nuestro Señor Jesucristo. También pasamos por dolores y sufrimiento. Todos los días, millones, amados hermanos, en todo el mundo, haga eso. Todos los días, millones son torturados en la faz de la tierra. Millones de gente, amados hermanos, pasan por un proceso de tortura, pasan por un proceso de que lo están torturando, le están dando en la cárcel, en las prisiones, amados hermanos, para que confiese algo que ha hecho, y lo maltratan, lo torturan. Esa gente pasa, amados hermanos, por sufrimiento de dolores. Y en la cárcel, que son encarcelados también, o incluso asesinados también, amados hermanos. O sea, que sufren también en la muerte, amados hermanos. La gente sufre también por el morir. Algunas personas duran hasta una semana, 2 semanas sufriendo, amados hermanos, la muerte, que no quiere dejarlo, pero el cuerpo y la muerte están batallando, y esa persona está sufriendo en el dolor de la muerte por dependiendo o por su fe, más hermanos. El sufrimiento a veces, dice la palabra, asesinado por su fe. Muchas personas, más hermanos, son asesinados en este mundo. Muchos cristianos, más hermanos, pasan por el proceso de asesinamiento por causa del Señor, por causa de su fe. Alabado tu nombre. En algunas naciones matan a los hermanos. Hay lugares que usted predica el evangelio, a los hermanos, y mucha gente son capaces de asesinarlo y matarlo y a golpearlo. Alabado tu nombre. Dependiendo del tipo de sufrimiento, a veces, los hermanos, el dolor, pero sabemos que es muy real, amados hermanos, la fuente de dolor, amados hermanos, pero sabemos, amados hermanos, que es muy real el dolor que sufrimos a veces. A veces usted siente un dolor, amados hermanos, el otro no lo siente, pero usted como ser humano sí lo siente. Como creyentes, sin embargo, tenemos motivo para alegrarnos. Oiga eso, como creyente, amados hermanos, tenemos motivo para alegrarnos, porque el sufrimiento, amados hermanos, va a pasar. Amados hermanos, importante que usted pase por un proceso de prueba. No hay un cristiano en la vida que no diga, amados hermanos, que no ha pasado por un proceso de prueba. Las pruebas te ayudan, te capacitan, te hacen crecer, te hacen madurar. Te convierte en un super hombre espiritual. La prueba es necesario que nos llegue a nuestra vida. Abajo tu nombre. O sea que si es un creyente que no haya pasado por pruebas, hermanos, todavía no puede confesarle, amados hermanos, que yo soy fiel a Cristo. Porque en las pruebas es que sabemos, amados hermanos, quién es. Abajo tu nombre. Tenemos motivos para alegrarnos. La palabra de Dios dice que nos alegremos en el sufrimiento. Pedro le escribió esta epístola a sus lectores, afirmando su propia identidad, así como su propósito y su audiencia. Primero Pedro capítulo 1, versículo 1, empieza recordando a sus lectores su autoridad apostólica. También nombró a los destinatarios 5 áreas que geográficamente a lo largo de las cuales estaban dispersos estos seguidores de Cristo, los lugares
que Pedro mencionó se encuentra en lo que hoy es Turquía, alabado tu nombre. Esos lugares que Pedro mencionó, los 5 lugares, amados hermanos, fueron lugares, amados hermanos, que el apóstol Pedro mencionó, porque Pedro también parece que anduvo en esa misma zona y ya conocía el sufrimiento de esos hermanos. Y Pedro lo está animándolo y estimulando que esa prueba va a pasar, que no sufran por la prueba, por causa del Señor, bendito sea el nombre de Dios. Pero Pedro se refirió a estos creyentes como exiliados, dispersos por esas áreas. Este fue un recordatorio claro, pero amable, de que eran cristianos que andaban en un mundo hostia, amados hermanos. Los creyentes, amados hermanos, cuando salimos a predicar la palabra, nos metemos en un mundo hostia, amados hermanos, en un mundo lleno de enemigos, inyectado de enemigos, amados hermanos, que mucha gente, amados hermanos, le tiran pedrada. Una vez, amados hermanos, yo participé en una predicación y nos cayeron a pedrada, amados hermanos, y las piedras, amados hermanos, nos pasaban cerca de la cabeza, pero Dios no nos permitió que a ninguno nos lastimara, amados hermanos. Caían piedras por todos lados, a nuestros alrededores, pero nunca Dios permitió, amados, ni va a permitir que una de esas piedras que el diablo estaba usando a esa gente para golpear a nosotros ninguno fuimos lastimados. Alabado tu nombre. Es un testimonio, amados, que nunca se me ha olvidado, que ese día, amados hermanos, fueron docenas de piedras que tiraron y lo pasaban cerca del cuerpo y de la cabeza, pero a ninguno fuimos, amados hermanos, lastimados. Bendito sea el nombre de Dios. Pero él declaró que había escrito desde Babilonia. Eso es en el capítulo 5, versículo 13, dice el apóstol Pablo, que esta carta la escribió desde Babilonia. Pero la mayoría de los eruditos, oiga eso, los eruditos, los lectores de la palabra de Dios, los escritores de la Biblia, creen que estaba ofreciendo una descripción figurativa, que el apóstol Pedro estaba haciendo una figuración figurativa, describiendo una figurativa de Roma. O sea, que estaba ofreciendo una descripción figurativa de Roma, que es el centro, amados hermanos, de la impiedad y la persecución. Ahí fue donde más cristianos, amados hermanos, mataron en Roma. Mataron, amados hermanos, millones de cristianos fueron masacrados, fueron cortados por pedazos, amados hermanos, le cortaron los brazos, los pies, fueron, amados hermanos, masacrados en esa zona de Roma, en los tiempos, en el primer siglo, después de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. En el primer siglo de nuestro Señor, después de nuestro Señor Jesucristo, Pedro escribió esta epístola alrededor del año 60 y 63, después de nuestro Señor Jesucristo, no mucho antes del horrible y genocida martirio de los cristianos en el año 64 después de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente Pedro y sus lectores conocían el sufrimiento, bendito sea el nombre de Dios. Sí, hermanos, Pedro sabía muy bien lo que estaba pasando en esa época, la masacre que habían, la persecución que había con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero dio a sus lectores razones para alegrarse de su sufrimiento. Y en medio del sufrimiento, el apóstol Pedro decía que se alegraran, que no se pusieran tristes, que no perdieran la razón, que no perdieran, amados hermanos, el servirle a Dios, la bendición y la gracia. Bendito sea, porque cuando usted está pasando por dificultades, usted se pone triste, usted hasta se deprime, amados hermanos. Y eso era lo que el apóstol Pablo animaba a la iglesia, que no permitieran caer en una depresión. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que por un lado habían experimentado un nuevo nacimiento en Cristo. Estos hermanos que el apóstol Pedro le escribió ya habían experimentado un nuevo nacimiento en nuestro Señor Jesucristo. No eran cristianos, amados hermanos, inmaduros, eran cristianos que ya conocían la causa y el motivo porque ellos se estaban arriesgando a predicar las palabras. Bendito sea tu nombre. El resultado de la misericordia de Dios hacia ellos. Por otro lado, esta experiencia daba a sus lectores una esperanza eterna que nunca decaería ni se desvanecería. Todo esto porque sus lectores habían puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, quien había vencido a la muerte. En el versículo 3, en el primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: y le había prometido vida después de la muerte. Y Dios, amados hermanos, aquí el apóstol Pablo le añade un punto que el apóstol Pedro
tomó, y Dios que levantó al Señor, dice así, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará, amados hermanos, por el poder de nuestro Dios, alabados. El poder de Dios nos levantará, así como levantó, amados hermanos, al Señor, también ese poder que levantó al Señor de los muertos, también nos levantará a ti y me levantará a mí. Bendito sea tu nombre. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Vaya tomando cita, amados hermanos, de esa cita. Su fe les daba la esperanza de un hogar eterno reservado para ellos en el cielo. 1 Pedro capítulo 1. El versículo 5 dice Pedro que soy guardado, mis hermanos, que le dice a ellos, y le digo yo a usted a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son guardados por el poder de Dios. Nosotros los cristianos, mis hermanos, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Esa es la fe, mis hermanos. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El versículo 6, mis hermanos, dice, en lo cual no os alegráis, aunque ahora por un poco, más hermanos, de tiempo, dice el apóstol Pedro a la iglesia, que por un poco de tiempo puede pasar, más hermanos. Nosotros podemos pasar por pruebas difíciles, más hermanos. Somos probados, nuestra fe va a ser probada. Si es necesario, tengáis que ser afligidos, más hermanos, en diversas pruebas. Sí, más hermanos, una prueba, más hermanos. Yo en mi experiencia cristiana, una prueba, he estado viviendo una prueba y se me ha ido una y ahí mismo ha entrado la otra. A veces, más hermanos, pasamos de una prueba a otra prueba, pero, más hermanos, Dios nos da la fortaleza y nos da la fuerza espiritual para soportar esa prueba. El versículo 7 del capítulo 1 de Primera de Pedro dice así: para que sometida a prueba, oiga esa, vuestra fe. Oiga eso, es sometida a prueba nuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, más hermanos. El oro es probado por fuego, más hermanos. Nuestra fe, más hermanos, también va a ser probada por fuego, más hermanos. Bendito es tu nombre. Dice que seas hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado por Jesucristo. Bendito es el nombre de Dios. Su vida diaria, más hermanos, la vida cristiana, hay siempre lucha, batalla y conflicto. La vida diaria, más hermanos, siempre va a haber batalla, conflicto y lucha. Y por una batalla no que vamos a perder el gozo de la salvación. Por un conflicto no que vamos a perder la alegría que nos da el Espíritu Santo, más hermanos, porque eso es pasajero, más hermanos. Dice que su vida diaria en circunstancias difíciles les presentan diversas pruebas, hermanos. Sí, hermanos, en diversas pruebas vamos a ser probados. Bendito sea el nombre. Pedro los animó y yo hoy también lo animo a ustedes. Si ustedes están pasando por una prueba difícil, amados hermanos, mantente firme en el Señor, que Dios te va a dar la gran victoria y esa prueba ya pronto va a pasar en tu vida. Bendito sea el nombre. Así como Pedro lo anima, así yo también, amados hermanos, lo estoy animando a usted para que usted se fortalezca más en el Señor, con un recordatorio de que sus pruebas eran de naturaleza temporal. Así, amados hermanos, estas pruebas son temporales. Estas pruebas puede irse una y llegar a otra, pero son temporales. No que vamos a estar todo el tiempo de prueba, amados hermanos, porque Dios nos ha llamado a pasar, amados hermanos, por batalla y conflictos todo el tiempo y para ser víctimas de nadie, amados hermanos, porque aunque estemos en un mundo hostil, pero no vamos a estar pasando por un mundo de prueba todo el tiempo. Bendito sea tu nombre. Dice que para probar la sinceridad de su fe y les proporcionarían bendiciones en la vida eterna. Pero les recordó a sus lectores que aunque no podían ver, oiga eso, aunque usted no pueda ver a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús, en su corazón de ellos, en su corazón de usted, se podía llenar de gozo, hermanos, porque el Espíritu Santo está disponible para darnos gozo y paz, para darnos amor, gozo, paz, fe, benignidad, mansedumbre, paciencia, bondad y templanza en medio de esa prueba. Bendito sea el nombre. Él le dijo que esto era resultado de la
fe en nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el Espíritu Santo está ahí disponible para fortalecernos, para llenarnos de amor, de gozo, de paz, de fe, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia, bondad y templanza. Así, amados hermanos, te animo para que te fortalezca más el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Para que tú sigas manteniéndote fiel al Señor. Dios te bendiga y te veo la próxima semana. Me despido de ti, tu hermano desde acá de Nueva York, Octavio Díaz. Un fuerte abrazo para ti y un saludo te envío. Hasta la próxima semana te veo. Bendiciones en abundancia para ti, amados hermanos. Bye bye.